Hace 10 años atrás, y después de un viaje por la Amazonía, tuve el honor de poder conversar con un grupo de mujeres y hombres que resultaron ser muy inspiradores y tremendamente humanos. Parte de lo que ahí se conversó quedó plasmado en el libro Homeostasis, que se publicó a comienzo del año 2013. Hoy estamos viviendo momentos donde el dolor, la soledad y separación se han hecho muy presentes y hemos estado intentando sostener, quizás por miedo, un modelo de pensamiento antiguo basado en la individualidad, dualidad, rigidez, ignorancia y materialismo. ¿Quiénes somos? ¿A qué vinimos? ¿A dónde vamos? ¿Cuál es la verdadera naturaleza del ser humano? Estas han sido algunas de las preguntas que muchos hombres y mujeres de la humanidad han intentado responder mientras la vida va sucediendo, poniendo sus tiempos, ritmos y necesidades. A 10 años de que se iniciaran las conversaciones del libro Homeostasis, quise celebrar ese proceso y conmemorar a quienes participaron en esta hermosa historia, volviendo a conectar con un grupo de mujeres y hombres, pero esta vez más jóvenes y con su energía en plena actividad y desarrollo. Nos juntamos en la intimidad de los jardines del monasterio de los benedictinos en Santiago de Chile, inspirados y resguardados por presencias espirituales superiores. Soy Felipe Monsalve y les doy la bienvenida a Homeostasis Live. Uno debe ayudar al otro, pero el otro tiene que estar dispuesto a verse, a reconocerse, darse cuenta del karma que ha heredado, porque todos tenemos un karma de sufrimiento, un patrón de conducta, y ese es un trabajo personal que hay que hacer, que hay que saber reconocer. Ni tú ni nadie podrá ayudar a un otro a que tome conciencia de sus problemas. Cuando ese otro haya despertado, recién ahí podrá iniciar su propio camino de crecimiento. Y ahí quizás uno podrá ayudarlo. Pero pocos tienen el coraje y la sabiduría para poder hacerlo, para poder reconocerse. En ese espacio uno puede ayudar a mostrar, incentivar a esa persona a que tome conciencia de sus actos, de su historia, de sus karmas. Pero si esa persona no es capaz de verse a sí misma, nadie podrá ayudarla. Es verdad que todos pueden despertar, pero no todos son capaces de hacerlo. Sergio Larraín, libro Homeostasis, 2013. Tú que te dedicas más o menos a dar información a las personas, ¿cómo lo haces cuando te topas con casos donde las luces, los caminos que le estás entregando, la persona no está capacitada o madura todavía para recibirlo o para entenderlo o para hacer algo con eso? La gran fórmula para mí y lo que me ha resultado en mi vida es el amor y la paciencia y estar al lado, sin ninguna pretensión, sin ninguna ambición. Entonces trabajar en uno individualmente, ¿no? Para poder hacer eso, la propia ansiedad, la propia ambición, es un regalo porque te abre la puerta a la humildad. Y es un encuentro con el femenino circular que está ahí, como la madre naturaleza, que tú puedes verla, ¿no? Cómo funciona en este mismo parque, que hay árboles que están frondosos y hay otros que están ahí nomás. Y aparece ese amor incondicional que no tiene espacio ni tiempo y que no tiene forma, como dice el texto. Y creo que son vibraciones
son dimensiones que el humano está recuperando hace poquito, hace muy poco. Y que si uno mira para atrás el trabajo del encuentro con uno mismo, a nivel terapéutico, ¿no? Si yo pudiera hacer una analogía, cometimos muchos errores, usamos mucha violencia, forzamos mucho y dañamos mucho también. Como terapeutas, como líneas, como corrientes de investigación sobre, bueno, para ser súper gráfica, electroshock, medicamentos, tanta cosa, ¿no? Para obligar a un humano desde esa energía lineal a que abra su corazón, cuando es totalmente el contrario. No, está mal dicho, no es el contrario, es la unión de ambas cosas. Puede estar la herramienta, la técnica, pero si no está este amor que empieza a circular, que uno emana, y que yo lo siento también emanado desde las divinidades, desde el ser cósmico que somos, yo no podría representarlo tampoco en mi trabajo como terapeuta. Entonces existe esta instancia, uno se da cuenta, ¿no? Uno va desarrollando el ojo clínico y uno dice, ya, esta persona tiene un porcentaje que quiere que lo ayuden y que quiere acceder a su ser verdadero, y tiene un buen porcentaje, mucho mayor que ese otro, que no quiere. Y ahí entra la domesticación, nuestra cultura, los miedos, etcétera, una serie de elementos que hemos ido investigando por separado, ¿no? En política, en sociología, en antropología, en psicología, en investigaciones científicas. Pero hay una magia que ocurre, un milagro, un encuentro, cuando uno persiste en ese amor incondicional. Y es cosa de tiempo. Es solo tiempo. Guía es una palabra genérica que explica, que podríamos traducirlo como señales, no solamente audibles o pensamientos que te llegan a tu campo, sino imágenes, sensaciones, para poder guiar el camino del alma. Entonces, guía puede ser un ancestro tuyo, puede ser un abuelo que ya se encarnó, puede ser tu yo superior, que es lo que todos accedemos y que estamos constantemente dialogando con esa parte. Puede ser un ángel o un arcángel, que es la dimensión angélica, ya, que son emisarios de las esferas más altas divinas. Puede ser un maestro o una maestra que encarnó en la tierra y que ahora está en planos superiores guiando. Y tenemos muchísimo, todos nuestros santos, nuestras santas, las diosas, los dioses, etcétera, maestros ascendidos, maestras ascendidas. Puede ser un animal de poder también, son guías, el reino de los elementales, la naturaleza, porque finalmente todo habla al alma, todo le habla al alma. Y nosotros podemos practicar esa intercomunicación permanentemente. Estamos recibiendo esas señales. Pero cuando nos volvemos conscientes de esas señales, empezamos otro tipo de trabajo energético, que es lo que llamamos la apertura de canal. Y echamos a andar sistemas dentro de nuestro cuerpo físico y nuestro cuerpo etérico, como la pineal, como el timo, o el tandem que está detrás del ombligo, las tres mentes, los chakras, todo esto que ya sabemos hace tanto tiempo. Y se genera entonces este diálogo. Pero uno parte por pequeñas, o sea, por un grupo o por algunas señales
Porque si abriéramos todos los canales al mismo tiempo nos volvemos locos o nos reventamos energéticamente. Es muy amoroso el proceso, va de a poco. Pero todas las personas que hablan solas terminan abriendo canal. Terminan hablando con Dios, dicen los guías. Entonces cuando uno está hablando, ¿no? Hablando consigo mismo permanentemente, está abriendo canal. Va a llegar un momento en que va a desarmarse, deshacerse la parte mental que limita, que está en contra de eso, porque está domesticada así, no es porque biológicamente estemos diseñados así. Esa parte se va muriendo de hambre, se va desnutriendo, y entonces se va volviendo cada vez más nítido la comunicación, hasta el punto de poder distinguir quién te está hablando. ¿Cuál es la diferencia, energética y espiritual o metodológica entre orar, tratar de conectar con seres superiores, un simple mortal, con canalizar información con guías o manifestación de cualquier tipo que te llegue a ti? ¿Cuándo se pasa de un estado al otro? ¿O es equiparable así? ¿Son niveles de estados de frecuencia? Son iguales, es lo mismo. Pero hay un tema con el encuentro con uno. Ahí hay una decisión íntima personal. Como cuenta la Biblia, ¿no? Que iba Moisés caminando por el desierto y se le prendió un árbol. Una mata, un matorral en el desierto se le prendió espontáneamente. No sé si Moisés, no, ahí soy un desastre, pero bueno, uno de ellos. Estoy atento porque no desconozco. Y se le prendió ahí el árbol. Y ahí él hace un proceso de conexión. Y habla con Dios y le dice, tú eres el elegido para liberar al pueblo judío, y le manda toda la canalización. Pero incendios espontáneos en el desierto hay a cada rato, porque se calientan y porque explotan y existe. Él podría haber dicho, un incendio espontáneo. Correcto. Pero él decidió entrar en conexión. Entonces, nosotros como individuo tenemos muchas historias en nuestra vida en que se presenta la divinidad y te invita, porque es una invitación, siempre es una invitación, por el respeto al libre albedrío. Pero es uno, en la intimidad, en el encuentro con uno, que dice, ok, yo me abro y me lanzo, y necesitamos coraje. Ahí está la diferencia. Yo puedo estar orando en un templo y empezar a canalizar y después decir, la media ola, y punto. Y no hice nada con eso. O puedo dejar que entre a capas más profundas de mí, abrirle todas mis puertas y seguir abriendo puertas hasta que me transforme aquella información que entró en mí. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que cuando uno se abre, uno se transforma y uno nunca vuelve a ser la misma persona. La electricidad, que es nuestra parte masculina, es la proyección de cualquiera de mis mentes, ¿no es cierto? Proyecto, como un data show. Y el magnetismo, que es la parte femenina, es el poder de atracción, lo que yo traigo hacia mí. Entonces, cuando empiezo a abrir canal, para abrir canal hay que ir al centro. Y el centro necesita de este gran arco, pilar, ¿no? Estos dos pilares, que es lo electromagnetismo. Entonces, porque yo puedo estar pidiendo, voy a poner un ejemplo boludo, pero un Ferrari, ya, y quiero un Ferrari, y tengo un magnetismo de este porte, un femenino inhibido culturalmente, etc. Así que no me va a llegar el Ferrari nunca. Pero cuando yo empiezo a trabajar esta unión, ir al centro, que el centro está en el corazón, punto cero, aquí están las puertas de todo, y empiezo a conectar ambas energías en mi corazón, podría incluso materializar el Ferrari como acto de magia, como los milagros que hacía Jesús. Incluso eso. Incluso eso, así. Y es así como ocurre la sanación espontánea. Te voy a contar algo íntimo. No es íntimo, se lo cuento todo. Se lo he contado a todo. Se lo el acabo de mundo. contar a mí. Dale. El 2018. Bueno, ya me acuerdo, no sé, 2019.
me detectaron un cáncer a la pechuga izquierda. Era importante, era grande, era peligroso. Casi me morí de susto. Y entré en la condición humana, que es natural y que es importante que salga, porque no nos podemos tirar los peos más arriba del poto espiritualmente, de repente nos vamos a cagar de susto y es bueno aceptarlo. Entonces me dejé estar unos 4 días, me voy a morir, sonamos, ya, mi abuela se murió de eso, mi tía se murió de eso, obvio, yo me voy a morir, la misma edad, el mismo tiempo, ya, sonamos, el karma familiar, la cosa. No le dije a nadie, porque como me iba a morir, quería hacer un trabajo de desapego, dejar todo en orden, y partí así, con mucho coraje, según yo. Después, no me quiero morir, estoy en contra de la muerte, la odio. Y empecé a sacar esa fragilidad y, pasé a la segunda fase, que fue, médicamente me tenían que hacer una biopsia, obviamente. Y antes de que me hicieran la biopsia, porque esto fue todo muy rápido, en 4 días yo hice este procesón, dije, no, pues, yo enseño sanación pránica. Yo he sanado a otras personas. No me voy a bancar de nuevo la herida de Quirón, de que tiene la herida y que no la puede y no se puede sanar. Eso ya es viejo, eso es pisciano. Vamos por la nueva era, me entoné, pedí ayuda, sí. Le conté a un amigo que trabaja con la energía pleiadiana, que es canal pleiadiano, y hace una técnica que se llama Vortex, un Human Vortex. Juan Manuel Giordano, lo tengo que nombrar porque me ayudó muchísimo. Y le conté y se vino de Buenos Aires, él es argentino, se vino de Buenos Aires, me operó, pero me dijo, mira piba, me dijo, yo te opero, pero si tú no pones de tu parte, no hacemos nada. Y se genera una triada de sanación, que justamente fue la primera pregunta que me hiciste. Me preguntaste, ¿y cómo se sana a alguien? Se tiene que abrir la vulnerabilidad. Tienes que ir a lo más profundo de tu vulnerabilidad para que se abra el campo, entregarte totalmente a las dimensiones superiores. Sentir tu pequeña insignificancia, ir a ese punto de humildad y decir me entrego. Porque si no el cuerpo no se abre y no puede haber intervención energética. Entonces él hizo de puente, hicimos la operación, yo me abrí tanto que tuve un viaje, fue genial, abracé a mis abuelas, a mi tía, a todas las muertas de cáncer, fue una fiesta ancestral. Y después entonces resultó, después de todo este evento, resultó que fui a hacer la biopsia y no me encontraban nada y no podían, y me pincharon la pechuga entera porque no encontraban ningún tumor. No estaba. Yo y Juan y las alturas y los ancestros hicimos lo que teníamos que hacer. Pero yo tuve que hacer el trabajo de la humildad, porque la vulnerabilidad nos vuelve permeable. El estar permeable entra en todas las dimensiones en nosotros. Y atraje a través del magnetismo y recuperé un montón de magnetismo, de un montón de energía femenina que yo tenía tapiada ahí. Y el tumor amorosito, precioso, me estaba diciendo, terminemos un proceso, porque aquí yo tengo reunido un montón de sufrimiento y saquémoslo. Entonces el único tejido que me lograron sacar era el último pedacito para hacer la biopsia y decidieron que no tenía nada. Eso no es un milagro, eso es ciencia. Y eso es saber usar el cuerpo como energía, como una ingeniería interior, donde si tú te das cuenta participa el elemento psicológico, la mente tiene que estar presente, porque tiene que saber conectar para el lado correcto, la intuición y Dios. Y salud por ello. Y salud. Pero claro,
el ego me jugó el casa de herrero cuchillo palo primero. De tal manera que uno está capacitado para sanarse Todos. a sí mismo. Y eso es lo que dicen los guías. Todos los humanos en la Tierra tienen canal de conexión con nosotros porque son hijos nuestros, porque son nuestros seres amados. Y todos trabajando el electromagnetismo, la postura correcta, el punto de conexión, pueden autosanarse. Y así sucede en estos casos extraños de sanación espontánea. La precipitación, ¿no? Que es el estado de certeza. Entonces cuando uno mira para atrás la vida de los santos, los milagros, tenían muchas técnicas desarrolladísimas. Son técnicas que necesitan, pero necesitan de esa parte humana, de la entrega. Finalmente para mí es la humildad. Como hoy día estamos uniendo el pragmatismo con lo abstracto, ¿no? O el lado izquierdo de nuestro cerebro con el lado derecho, o el femenino con el masculino. Como estamos tratando de unir eso, nos corresponde unir eso. Y de ahí surgen técnicas. Necesitamos las técnicas, ¿ya? Que es la parte pragmática de nosotros, que es la parte masculina de nosotros. Y en ese masculino construimos camino. Pero vamos a llegar finalmente, conduciendo a esa persona, ¿ya?, a que se tire un abismo a lo desconocido, que es la parte femenina, el abstracto, la oscuridad, esto vasto, ¿no? Y ahí están bajando técnicas, ¿no? Yo como canal he recibido información en donde se unen como procesos entre el misterio y lo conocido, entre el mundo invisible y lo visible, se unen de una manera mucho más didáctica que hace un tiempo atrás, mucho más didáctica, mucho más fácil de entender, con un lenguaje muy sencillo. Entonces, al parecer, estamos conectando como humanos a antiguas herramientas que se quedaron ahí esperando para este momento, como que fueron de alguna manera guardadas para hoy, bajo todo lo que hicimos, ¿no? Todo el registro que hicimos. Y funcionan, y son reales, y son rápidas. A mí lo que me llama la atención, que de alguna manera la vibración nueva entrando en la Tierra acelera esos procesos. La unión entre este lado masculino y femenino tiene mucho más puentes que antes. Y si lo vemos desde la parte neuronal, la pineal es la que le corresponde la mayor participación. Creo que nuestra pineal a nivel masivo está madura y hace esa unión, logra esa unión. Entonces, cuando las personas entran en ese estado, primero se separan del terapeuta, que es la primera señal. Ay, qué bueno, ya no necesita el bastón. Y aparece en la organización interior del trabajo, ya que va a ser un trabajo muy entretenido. Es la primera señal, ya no les aburre, empiezan a ser seres creativos, con su propio dolor, sufrimiento, rollo, lo que sea, empieza a haber un acto creativo. Y se ponen a pintar, y se ponen a hacer cerámica, o se ponen a escribir libros, o se ponen a danzar, o a traer visiones, a inventar nuevas formas de cocinar, de vivir, empieza lo nuevo a entrar inmediatamente. Y les empieza a resultar. ¿Por qué? Porque empiezan a recuperar el magnetismo, que es la energía femenina. Entonces, si nosotros podemos hacer un recuento para atrás, ¿no?, de cómo fue la historia en las terapias. Hubieron muchas luces avanzadísimos, de seres muy avanzados. En 1900 tenemos unos canales que ya estaban totalmente conectados con energías
superior es muy alta. Steiner, el mismo Freud, que es tan vilipendiado porque no lo entienden, no importa. Y hay una que me gusta mucho, que es una mujer que canaliza a través de geometría. ¿Ya? Hoy se me fue el nombre y es tan interesante. ¿Bajará en algún momento? Ay, guía. Hay una mujer que canaliza a través de geometría. Y ella dibujaba, espontáneamente dibujaba geometría. Incluso fue capaz estábamos hablando ella inicia su canal en 1900, pero para la época de Hiroshima Nagasaki, ella canaliza la bomba atómica. Lo dibuja y se impacta. ¿Cómo se llama esta mujer? Es genial, es lo máximo. Ya, soy mala para los nombres, pero bueno. Pero lo que quiero decir es que los canales que empiezan a bajar herramientas dejan semilla en todas las personas que tenemos como el gen del servicio, de querer ayudar y de querer avanzar. Pero todas esas herramientas aún estaban muy contaminadas por esto del ego, ¿no? De querer probar, de querer poner la ciencia por sobre el proceso humano, que es muy delicado, que es propio el ritmo, es totalmente individual y que nos faltaba entonces conectar con esta energía materna de abrazar y dejar ahí, y más, un poco más arriba incluso que la materna, que es la energía de la abuela, que no juzga, no tiene esa tensión del padre o la madre que le debe la educación y que se siente comprometido, exigido, culpable y todo eso, no. Es la mirada de la abuela, de la sabiduría, ¿ya? Porque la tierra ya es abuela. Porque la tierra en su proceso como ser, ¿no? Consciente, avanzó desde la guagua, la niña, la adolescente, la madre y ahora está en la abuela. Por lo tanto, mira a sus hijos, contempla y abraza a sus hijos con esa paciencia, respetando esos propios ritmos. Y surge ahí todo lo que es la individuación. Y por eso que está de moda la inclusión, que cada uno viva como se le dé. ¿Se puede decir garabato? Sí, claro. La puta gana, Sí. ya, que pueda expresar su propia esencia, porque sin eso no puede restituirse la biodiversidad energética que necesitamos. Por eso también en la agricultura, ¿no? Monocultivo para la casa, o sea, estamos muriendo por culpa de los monocultivos. Y está resurgiendo entonces esto de la agricultura orgánica, que se mezcla, están surgiendo estos movimientos políticos para abrir espacio a la tolerancia, y todas esas energías vienen de esta madre cósmica que le toca a la Tierra interpretar y que nos toca a todos nosotros también manifestarla. Y por supuesto que entra en el proceso de conducir a un humano, de acompañarlo a entrar en sí mismo. Steiner era un canal, ¿no? Porque ¿hay alguna otra manera de poder explicar la cantidad de información concreta, inspiradora, maravillosa, regenerativa, provista por un hombre en distintos campos? ¿Cuál es la explicación? ¿Es un canalizador? Él vivía con la dimensión angélica, los tenía aquí, a su lado. ¿Qué es la dimensión angélica? La dimensión angélica, a ver si nosotros hacemos un resumen chiquitito de vibracional, ¿ya? Para sostener la vida en la Tierra necesitamos diversidad dimensional, si no, no es posible. Entonces, un alma que puede estar habitando en cualquier vibración dentro de este planeta hace un cierto recorrido. Por ejemplo, la vibración más densa es el reino mineral. Así que yo podría haber encarnado en la vida no sé cuántete en un mineral. Podría haber sido, no sé, una roca ahí en el fondo de la tierra, qué sé yo. Después nos saltamos un salto vibracional, nos vamos al mundo vegetal. Después saltamos un salto y nos vamos al mundo animal, pasando por una serie de saltos vibracionales como los microorganismos, los insectos, los animales que son ovíparos,
los mamíferos, que ya tienen una vibración más alta, y después nos saltamos, y ahí hay un salto inmenso, y ahí podríamos hacer otro speech, ¿por qué hay ese salto inmenso? Sí. Porque, bueno, ahí hay una cruza genética estelar, y ahí nos saltamos al humano, y del humano salta la dimensión angelical. Así que todos vamos a ser ángeles, o hemos sido y estamos encarnando, porque no es lineal, uno picotea, el alma picotea, ¿no? Salta, cada uno tiene su propio viaje. Pero la dimensión angélica es la vecina del humano, Okay. y para allá vamos. Cuando decimos cuál es a ver, como viaje álmico, si yo termino mi faena acá en la tierra, ¿para dónde me voy? A la dimensión angélica. Entonces Steiner vivía al lado, era un ser que tenía una capacidad, por viaje álmico, de dialogar permanentemente con la dimensión angélica. Todo el rato. Es que si no, ¿cómo? Si uno lo lee, ya no lo escucha, pero lo lee, Es impresionante. es impactante, La ¿no? vastedad de su canal, ¿no? Al 2020, del 1920, Exacto. 100 años. Y te diré que muy pocas personas lo entienden. Lo No tratan sé. de entender Sí, y lo no tratan sé. de interpretar. Tú hablas con el mundo Waldorf y qué sé yo, Uf. te dicen lo releemos y lo releemos y lo vuelvo a releer. Sí, el problema es que no hay que leerlo. no hay que- Hay que digerirlo. Bueno, eso pasa en todo Y orden hay que de tener cosas. coraje. Ujú. Sí, Sí. sí, eso es también. A propósito de eso, iba a preguntarte algo de la dimensión angélica, lo voy a dejar aquí Ajá. para que no se Ok, me olvide. dejémoslo ahí. Eso de no hay que leerlo, hay que vivirlo. ¿Qué pasa o qué te pasa a ti o qué mensaje estamos creando o qué energía estamos promoviendo cuando suceden que hombres o mujeres adquieren un determinado conocimiento, no estando ni preparado ni maduro internamente, y a veces con mucho desorden interno adquiere conocimiento espiritual, por ejemplo, de muy corta data, un taller de 1 o 2 días, por ejemplo, ponele, o un retiro, y después uno ve que esa persona ha hecho una transformación comunicacional de ella misma, hablando, repitiendo esto que aprendió o adquirió en estas herramientas que le entregaron en 1, 2, 3 días. Y va construyéndose a sí mismo o a sí misma, recetando, pregonando, hablando sobre temas profundos que se necesita entendimiento, bajarlo, incorporarlo realmente. Y se me viene esa pregunta a cuando te escucho, no hay que leerlo, hay que entenderlo, ¿no? Pero está muy, siento yo, de moda esto de como mucha gente en el despertar espiritual, que me parece genial, enhorabuena. Siento yo que estábamos algo tarde, pero todo pasa cuando tiene que pasar. El universo es perfecto, está bien, no tengo problema, pero hagámoslo bien, digamos. Vamos, ¿cómo ves tú? ¿Sucede? ¿Da lo mismo? Cada cual haga lo que quiera, habla lo que quiera, internalice lo que quiera, al final algo queda. ¿Es tan así o estamos generando un movimiento energético que tampoco es beneficioso o de confusión? ¿Cómo lo ves? Lo veo pésimo. Ay, qué atroz. Voy a tratar de ser lo más positiva posible. Es riesgoso. Claro que es riesgoso. Y responde a la misma energía que te contaba antes con esto de empujar hacia adelante, presionar, basado en la ansiedad, porque la ansiedad es miedo. Y mientras no se limpie o no se regule esa energía de la proyección, ¿no? Esto del masculino que proyecta y vamos haciendo camino, no importa si la persona en el taller vomitó, se fue para negro, llegó llena de frustración a la casa, dejó la cagar la familia, ¿se entiende?
si eso no se limpia, no se regula, bueno, lo vamos a empezar a pasar muy mal, porque vamos a filtrar, o sea, vamos a drenar una energía que es divina y que no la podemos desperdiciar. Así que mi consejo siempre es, si no se activa la intuición humana para poder elegir a quién me entrego, van a perder tiempo, recursos, energía, se van a decepcionar, va a venir la frustración y después el escepticismo. Entonces, claro que es peligroso. Sí, sí, sí. Hay un tema de la responsabilidad espiritual que sigue siendo muy delicado en nuestros tiempos, sigue siendo muy delicado. Y que nos corresponde, creo, a todos, una educación basal en temas espirituales, un abecedario muy práctico, muy básico, muy fácil de entender para que las personas puedan discernir. Esa es mi postura personal, ¿ya? La postura de los guías, ellos dicen que todo se autorregula. Yo te estoy hablando como humano, lo que me preocupa acá en la tierra, y como mamá pollo, ¿no? Como mamá gallina, porque tengo eso de que me preocupa y que si no hay una capacidad de contención en un proceso de apertura espiritual, puede haber mucho sufrimiento y mucha frustración, que es lo que jugaría más en contra. La postura de los guías es... No le preocupa mucho. No, tienen una indiferencia divina con respecto a estas jugarretas del humano con su ego, ¿ya? Entonces ellos me dicen, tú tranquila que todo se autorregula. Tú trabaja en disposición a ser guiada y relájate. Pero hay una parte mía que es un poco más militante, que es un poquito más rabiosa, ¿no? Y sale esa parte, ¿no? Y que sí, que me encuentro peligroso. Porque la cosa de las redes, internet y todo esto que anda dando vuelta. Sobre todo en redes, en época de redes sociales. Claro, ¿no? Es muy vertiginoso. En los live y todo, y uno se encuentra de repente y conversaciones así, y uno escucha y digo, bueno, ¿qué estamos hablando? Sí, qué incoherencia o qué peligroso confundir así. Guiando a otras chicas o otros chicos que están incluso más perdidos que ellos y están siendo una referencia de ellos. Y digo, bueno, acá hay algo que no, hay un riesgo en esto, ¿no? Sí, yo siento que sí. Los guías están muy tranquilos. Me deja más tranquilo, porque a mí me preocupa. Me preocupa. Sí. Pero para no pasar de la vereda al frente a la otra, ¿no? En el y justamente para no seguir alimentando la vieja energía, ¿no? Por lo mismo. A ver, hay una palabra que cuando yo me pongo tensa con este tema, los guías me dicen, esa palabra a mí me calma y la uso, que se llama ellos dicen, el espíritu ejecutante individual de cada ser, ¿ya? Y aparece como el rey de la justicia y como la espada divina, que es el poder de discernir. Esa entrada energética en la tierra, al parecer, necesita este nivel de confusión. Necesita que el humano en algún punto diga, no, me estoy confundiendo con tanta información, que haga que madure en ese proceso, porque hay mucha flojera. Cuando tú no te pones en el lugar de discernir, ¿no? De escoger, de conectarte por lo menos con una cuota chiquitita de intuición, es porque estás con un nivel de flojera importante. Y te entregas a un nivel ciego, ¿ya? A un nivel ciego, a un nivel como arrastrándote. Y yo sé que los guías están tratando de que nosotros generemos una buena musculatura, un coraje
un nivel de coraje que permita echar a andar ciertos motores internos. Y ellos siempre hablan de esto, mira, está todo a favor, tú tranquilízate, la pandemia también, el encierro también, como que hay siempre un discurso de ellos. Que es verdad que el universo es perfecto. Que el universo es perfecto, que si se va a morir una humanidad con todo su sistema, va a tener que haber olor a cadáver en las calles, va a tener que el humano confundirse para encontrarse, va a tener que salir a la luz todas las mentiras disfrazadas de verdad, etcétera, y que se salve el que se despierte en su propio sentimiento. Entonces, sí, se está moviendo eso. He escuchado a algunas personas con este tema que me dicen que estoy mareada de información. Bueno, deja de ver información. Lo primero que tienes que saber es que te volviste un tantito adicta a estar escuchando. ¿Y en qué momento te escuchas tú? ¿Y qué hago? Terapia de silencio. ¿Cómo? 100 días de no ver nada. 100 días. Es que no voy a poder, no sé. Esa es mi receta. Y a veces lo hacen. Yo también lo hago. Yo el digital detox no lo suelto. O sea, lo practico una vez a la semana y es que si no el campo no aguanta. Y vuelven con la digestión, rescatando aquello que sí les pertenece y aquello que no se va. Como quien hace un ayuno. Entonces parece que nosotros reaccionamos en el abismo todo el rato, en las crisis. Porque se está muriendo una sociedad. Y cuando hay muerte es dramática, es dolorosa. Tiene que salir a la superficie la podredumbre, no sé si has visto un documental precioso en Netflix de Magic Fungi. Muestra el mundo de los hongos. Hay una parte que cuando el hongo se está comiendo el ser vivo es terrible, es lo más feo que hay, es morboso. O sea, a uno le viene el morbo de cuando veía películas de terror cuando chica. Pasan muchas cosas, pero también es sublime. Así que en este momento es bien sublime que estamos viviendo. ¿A dónde ves lo sublime? ¿En el terror, en el miedo, en la transformación? Cambio, en ver personas en el hoyo y de repente, ¡pum!, hacer ese encuentro con la divinidad. Y que se ahorraron un montón de seminarios, de talleres, de ir a Tierra Santa, hacer los recorridos. Pero, o sea, por eso te digo que hay una convergencia de tiempos, hay un espacio no tiempo hoy día emergiendo, que estas crisis provocan en el humano un despertar que yo creo que ni Steiner se las sospechaba. Por eso él hizo caminos tan amorosos, tan sinuosos, con tanto respeto por la lentitud humana. Y van a haber muchos que van a tener que hacer ese camino, sinuoso, lento, a un ritmo que a veces desafía, muy desafiante, y por eso que hay que tener paciencia. Cuando uno entiende profundamente algo en la intimidad, surge humanamente un sentimiento de ¡ay, quiero que todo el mundo despierte, que todo el mundo lo haga! Y sale eso. Y por eso es que es importante recibir este femenino materno, abuelístico, sabio, contenedor, paciente, que te calma y te dice vamos con calma porque no puedes acelerar los procesos por las decisiones, ¿no? Por el libre albedrío de las personas. Y es ahí donde hay que trabajar, porque las personas no son libres. Así que antes que nada viene la libertad. Claro. Y es ahí donde tenemos que trabajar, en el vocabulario, en el idioma, para que la persona pueda tener conciencia que, por ejemplo, está encerrada en una relación de pareja violenta. Bueno, hablemoslo. Fue muy lindo para el estallido social cuando empezaron los cabildos,
porque empezó una educación de idioma, de dignidad, porque era un sentimiento de estar atrapado y no sabían de qué estaban atrapados. No había información. Sí, que el sistema es de mierda, sí, pero ¿por qué? ¿Dónde fue que se nos perdió la red de contención social en nuestro país? Bueno, vamos a la historia, veamos qué pasó, qué perdimos, qué teníamos antes, qué tenían mis abuelos que mis papás hoy día no tienen. Y eso, claro, nosotros, clase media, colegio particular y qué sé yo, lo puedes entender perfectamente bien, pero las personas de escasos recursos ni siquiera tienen las palabras para poder explicarse dónde están atrapadas. Y ahí recién podría emerger el libre albedrío, si no es una esclavitud dormida. Por eso los guías dicen, antes que el amor, la libertad. Entonces son estos momentos en que, si bien en internet está la ensalada rusa de cosas, igual tiene una parte que te informa y que algunas personas pueden ir uniendo una pieza con la otra porque la información está. Se está canalizando en las dos dimensiones, en la dimensión polarizada, que finalmente es caer en la vieja trampa de la dualidad que no conversa, ¿no? Y que no va a llegar a ninguna parte, y está amaneciendo en el derecho inherente del humano de volver a reconectar con su femenino, que es este magnetismo que te digo, que a nivel psicológico tiene que ver con el merecimiento. Porque si hacemos un salto histórico, viene Cristo a la tierra trabajando con todas las mujeres, y eso no se sabe. Bueno, hay un montón de la historia de Cristo que está intencionalmente tergiversada para que se siguiera imperando el patriarcado, ¿ya? Y siguiera imperando la energía proyectiva. Entonces, lo que está pasando hoy día, mira, te voy a contar desde mi experiencia canal cómo yo he ido conectando esta energía femenina. El 2017 empecé a escuchar una voz femenina, cosa que para mí era muy extraño, porque todas las voces que me hablan o son andrógenas y en coro, o es una voz masculina que es la voz de mi yo superior, mi guía, que es un arcángel y que me habla. Lo digo y lo presento, el arcángel Rafael, que es súper bueno para la medicina, es bien médico. ¿El mismo arcángel Rafael esotérico, el arcángel Rafael? El que todos conocen, ¿sí? El Rafa le digo yo, porque es mi guía y el de muchas personas, porque cuando a uno se le abre el servicio, entras como en una dimensión colectiva, ¿ya? Pero cuando no estás al servicio, puedes dialogar con tu yo superior y es tu guía individual, ¿ya? Es un pequeño paréntesis. Entonces, cuando entra Jesús a la tierra, ¿ya? Se prepara, la preparación que se hizo para poder bajar de la más alta esfera, un rayo lumínico, ¿no? Una porción del todo, convertido en alma, en un cuerpo físico, se hizo una preparación de 2000 años antes, donde participaron todos los famosos maestros y maestras que uno conoce, Zoroastro, Maitreya, Rumi, Lao Tse, los Budas, las Kuan Yin, acá en América, todos los maestros y maestras ascendidas que venían de Lemuria, ¿ya? Entonces hay un trabajo, y si uno busca en los registros, hay gente que estudia muchísimo esto, todos se preparaban para la venida del Hijo de Dios. ¿Qué significa el Hijo de Dios? Que fue una hazaña genética para preparar un cuerpo físico, para preparar a una madre, para tener una concepción en la luz, ¿ya? Para poder traer a ese ser de tal alta vibración para abrir las puertas del corazón acá en la tierra. Bueno, él trabaja y todos trabajan en conjunto y al mismo nivel con la energía femenina.
sin energía femenina no lo hubieran podido ser. Pero cuando termina la historia de Jesús y entra en vuelve a un anonimato, porque Jesús es público en un momento, viene la crucifixión, resucita, con todos estos milagros que no son milagros, que es ciencia, que están estudiados en los entrenamientos en los templos de Isis, de Tot y de Horus en Egipto, todo un proceso que tenían para alimentarse de prana, dejar de respirar, detener el corazón, unos entrenamientos que cuando a mí me los cuentan, yo digo, sí, claro, el día del perico nosotros vamos a poder hacer eso, y siempre dicen, ustedes van a poder hacer eso y mucho más. Y bueno, hay un montón de señales que me llamaba la atención a mí cuando chica. Matusalén vivió 300 años y chuta, ¿y cómo lo hizo? ¿Y cómo hace? Entonces de repente yo me conectaba con un maestro zoroastro, ¿ya? Y me decía, sí, yo viví 600 años, ¿y cómo lo hiciste? Entrenamiento y qué sé yo. Y nada, bueno, y todos esos misterios que podrían decirse, todo esto es inalcanzable para el humano común y corriente, y los guías, dale que dale. Ustedes van a hacer eso y mucho más. Así que empiecen, partan, porque pueden hacer eso. Tienen que abrir esa conexión. Ya, ok. La sanación espontánea, la sanación pránica, la canalización, los sentidos psíquicos, todo eso ha sido estimulado desde aquellos tiempos. Pero está el doble femenino, porque Jesús y María Magdalena son un solo ser que logran dejar impregnada la energía crística en nosotros, que es como, en palabras simples, decirle al humano, bueno, nosotros los vamos a ayudar, les vamos a pegar un empujoncito vibracional, porque están un poco lejos del centro de casa, ¿ya? Y han tenido algunos trastornos en el viaje terrestre, en donde se ha densificado muchísimo, o se ha provocado una especie de herida, ¿no? En los lados, en el femenino y el masculino. Y me fui por las ramas. ¿Qué te estaba contestando? Sobre el despertar femenino de la mujer. Ya. ¿Sí? Entonces pasamos por una época, estamos terminando una humanidad, que es la quinta humanidad de la Tierra, en donde tenía que confabularse la muerte de esa humanidad. Para que hoy día estemos viviendo la primavera de la nueva humanidad. Entonces la confabulación fue dejar puesta la semilla, esconder el femenino que se empieza a incubar dentro de nosotros y dejar a capela la dirección de la humanidad con el masculino. Eso provoca una deformación. Y entonces se confabuló, ¿no? Confabular es una palabra que ellos no usan los guías. Aquí lo ponemos en humano, pues somos picados los humanos, no nos gusta pasar por las decadencias, pero era para poder estimular una decadencia de una humanidad, ¿ya? Entonces lo que estamos viviendo, ese despertar del feminismo, un movimiento más político, responde a eso, pero desde la mirada polarizada, desde la dualidad no sanada aún, ¿ya? Y en paralelo está surgiendo esto otro, pero que aquellas personas que están luchando por ese femenino van a llegar a esto igual. Es cosa de tiempo. Van a tener que concluir que en realidad es un derecho de toda la Tierra volver a recuperar su magnetismo. Y la Tierra como ser vivo va a empezar a recuperar su magnetismo, que estuvo atrofiado un montón de tiempo. Y va a empezar a traer los sueños que ha soñado en el interior ahí, durmiendo, y los sueños que nosotros tenemos en el corazón durmiendo. Entonces este despertar requiere, y como es la sintonía, ¿no?, universal, requiere de trabajo interior, porque no es que el universo nos vaya a dar cualquier huevada que el humano quiera, sino que va a dar amor, que está dentro del corazón, está muy regulado, está muy cuidado. Yo puedo atraer desgracias a mi vida, ¿cierto?, individualmente, y afectar a los demás, porque así lo hacemos match con las vibraciones. Pero esto va más allá de esa pequeña rueda energética que tiene el humano, porque este es un sueño colectivo de la Tierra y colectivo con sistemas galácticos.
Así que no está en peligro el sueño. A eso me refiero. Y ahí entra este concepto que habla muchísimo Ana, que es la abuela de Jesús, que esa es la voz femenina que te estaba contando. La voz femenina que entró el 2017, que yo no la reconocía mucho, finalmente se presentó y me dijo, bueno, yo soy Ana, la abuela de Jesús, y represento la energía de la abuela entrante, la energía de la femenina de abuela entrante a la tierra. Y que tiene un nivel de lenguaje simple, porque es una maestra, y me contó un montón de cosas, un montonazo. Me dediqué desde el 2017 hasta un poquito antes de la pandemia a bajar una información maravillosa en donde, bueno, me contó que que muchas veces vivieron en un lugar que se llamaba Monte Carmelo, en Palestina, que es el linaje que preparó la venida para concebir a Jesús. Ella es la madre de María, que preparó a su hija, que se inició en Egipto, que hicieron procesos de iniciación en Egipto y que empezaron a repartir estas comunidades que se llaman los esenios en diferentes partes del planeta. Y asimismo me contó que en paralelo en Latinoamérica, en toda América, estaban haciendo lo mismo que son nuestros pueblos hoy día originarios que están escondidos o resguardados, ya se están mostrando un poquito, que tienen la misma energía que los esenios y hicieron el mismo trabajo para que pudiera suceder lo que sucedió con Cristo. Entonces, si tú lo ves desde un plano bien alto, estamos en una fiesta hoy día. La semilla se plantó en el corazón del humano y hoy día tiene que renacer. Y por eso tenemos la cagada en el interior, porque duele. Trabajo de parto Un trabajo de parto es duro. durísimo para el ego, durísimo. Es súper duro. Es súper duro para los apegos, es súper duro para las adicciones, es súper fuertísimo para los karmas familiares. Es un terremoto. Pero no estamos solos. Estamos súper acompañados.